Hola queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradezco a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, gracias. Y mucho más agradecido a todos los que colaboran con TLB1. Le pedimos a muchos que nos acompañen para poder seguir en el aire y transmitir a todos ustedes, como siempre decimos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelv1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantenemos en contacto. Y como siempre hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre pedimos, nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, nos oriente, ¿no?, en este mundo tan terrible, tan dramático y por lo que viene, ¿no?, especialmente en nuestra Argentina. Con las esperanzas que tienen muchos, ¿no?, de que esta Argentina renazca nuevamente y que tan difícil lo lleva adelante el mundo político, social, económico y cultural, ¿no?, de esta Agenda 2030. Así que su manto nos protegerá. Programa de hoy, tenemos un invitado, un gran amigo de la casa, así que vamos a tocar una serie de temas que tienen que ver un poquito, ¿no?, Ucrania, la situación de Ucrania. Hemos tenido recientemente a el coronel mayor Gabriel Camili, pero sería interesante también ver la perspectiva de nuestro invitado, que también tocará objetivos militares rusos. Anteriormente había hablado sobre los objetivos de la OTAN, ¿no?, sobre Rusia y especialmente Estados Unidos y la OTAN, de tratar de fragmentar a la Rusia de Putin en tantas repúblicas. Y bueno, esa es la idea. También un poquito el panorama político que vive la Argentina, ¿no es cierto?, y económico, sin duda, especialmente en este tema preelectoral. La gente se pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Y también, obviamente, todo esto que hace lo preelectoral, lo electoral, lo político a la Agenda 2030, ¿no? Todo este tema del control, la alimentación, población, ¿no es cierto? Así que va a ser variadito. Para mí es un gusto compartir el programa con un gran amigo que es teniente coronel retirado del Ejército Argentino, periodista, docente, investigador, conferenciante, director del semanal Patria Argentina y fundador y director de los Centros Cívicos Patrióticos, pensador y experto en temas militares y políticos. Para mí es un gusto compartir el programa con nuestro querido amigo Santiago Roque Alonso. Gracias. No, gracias a vos y muy contento de estar de vuelta después de tantos problemas menores. Esos problemas que nos arrastran día a día. Sí. Bueno, y prontamente esperamos que la otra campana vuelva a las pantallas de TLB1, así que ansiosos esperando Así de que es. vuelvas. Bueno, ya estaremos en 10 días. De vuelta. La próxima semana no, la otra. Bien. Estaremos. Dándole al sistema un poquito. Santiago, bueno, hace poco, bueno, hemos visto varias publicaciones, ¿no es cierto?, relacionadas a la Ucrania, esta guerra que parece interminable, que parece que se trabajara al desgaste, pero que tantos muertos, ¿no?, tanta irracionalidad, tantas crisis, ¿no?, que está viviendo ese país a costa de, ¿no es cierto?, de las, digamos, obsesividad que tiene Occidente, ¿no es cierto?, en molestar o entorpecer el desarrollo no solo de Rusia, sino del BRICS, de alguna manera, porque encaja todo el grupo a meterlos. Y también termina pagando el pato a Europa, que también es cómplice, ¿no es cierto?, en toda esta guerra. ¿Cómo ves ese panorama, no? Yo veo una situación muy delicada, que no ha mejorado, es decir, ni se han atenuado los riesgos de una guerra nuclear. Creo que en la medida en que Occidente, me refiero al Occidente como lugar geográfico, sin implicaciones culturales, porque si por ahí nos da un minuto el tiempo, no nos permite, diré por qué Occidente es nada más que un accidente geográfico mundial, no dejó de ser lo que representaba espiritual y culturalmente, por lo menos hasta mediados del siglo pasado y fines del siglo XX. Se está jugando el destino de la humanidad.
Lo que pasa que esto, hay los riesgos de la guerra nuclear y las consecuencias se están midiendo, yo diría que en ambos bandos. Pero me parece, a mí esa ya es una intuición personal, en que Occidente, en la medida en que Occidente aparezca derrotada o aparezca sin ningún logro visible en esta guerra, me parece que va a haber los disparadores para llegar a la guerra nuclear. Me parece que va a haber, y que no van a poder ser contenidos. Porque creer que la guerra esta la está conduciendo el señor Biden, y por el otro lado el señor Putin, me parece que es muy ingenuo. Acá se está librando una guerra entre dos grandes grupos económicos financieros que concentran el 80% de la riqueza o 90% de la riqueza mundial. Son ellos los que están detrás del telón, los verdaderos protagonistas. Los militares no tienen una función como ninguna otra guerra, ¿no? Técnica. Y uno ve especialmente del lado ruso que las declaraciones de los militares son escasas. Sus apariciones, salvo el comandante de esa fuerza independiente que estaba ahí en Bakhmut, Prigozhin, algo así, es difícil pronunciar los nombres de los rusos, que sí tenía un activismo personal o una aparición personal más destacada. El resto no se conocen quiénes son. Ahora, y están recibiendo castigos mutuos, pero los castigos y la destrucción que ha sufrido Ucrania es alarmante. Ucrania va a dejar de existir como nación. No tiene viabilidad. De Ucrania se ha ido, desde que empezó la guerra, por lo menos el 30% de la población, lo cual es una barbaridad. Hay algunas encuestas que se dan en Occidente que le preguntan a esa gente que está viviendo en las naciones europeas alrededor de Ucrania o próxima a Ucrania, si van a volver. Pareciera ser que no hay voluntad de volver. Han destruido Ucrania, esa nación ha sido destruida. Y esa es la responsabilidad de Occidente, ¿no? Porque es una guerra de proxies, es decir, por encargo. Y el encargador, el patrón de los ucranianos es Occidente, la OTAN, Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, y los grupos económicos que residirían en Europa y Estados Unidos mayormente, lo cual no quiere decir que no haya elementos sueltos en otros países, en otros continentes. Ucrania, como te decía, está destrozada, está totalmente paralizada. Realmente son dignos de, por un lado, de estudio, ¿no? Especialmente los soldados ucranianos que han muerto con mucha fe y mucho amor a su patria, ¿no? Pero han sido masacrados, eso es la verdad. Los han mandado a la masacre sus comandos y sus políticos. Se calcula que en estos últimos 3 meses las bajas podrían haber llegado a 75.000 personas, bajas de muerte, y otras 120.000 de heridos graves, porque la mayoría de los heridos en Ucrania, en la guerra,
son heridos por la artillería, que es la que produce las heridas más graves y más difíciles de subsanar. Hay algunos medios en los cuales, por supuesto que puede haber versos en muchos, ¿no? Pero que las bajas en Ucrania se calculan entre 180.000 y 220.000 muertes, no muertes, enfrentamientos, etc. Yo diría que son más. Me parece que por lo que yo escucho la fuente que yo he escuchado esta última semana, estarían alrededor de los 350.000 muertos real, desde que empezó la guerra. Sí, sí. Ha habido muchos muertos en mayo. Bueno, también se mente mucho en los medios de comunicación, por supuesto. No, sí, era mentira occidental, ¿no? Y se niega pero las panorámicas que hay sobre los cementerios ucranianos, no sé cómo será en Rusia, porque nunca vi ninguno, pero las panorámicas de los cementerios ucranianos es pavoroso eso. Son campos enteros de hectáreas y hectáreas que están cubiertas de tumbas, y con un entrenamiento a esta altura que no permite tener esperanza de que eso se pueda reducir, porque los soldados ya son llevados obligatoriamente a donde lo encuentren, con edad de mayor de 15 años ya lo suben a un camión, a un vehículo, digamos, son secuestros prácticos. Claro. Lo levantan y lo mandan al frente. Hacen un mini entrenamiento a lo sumo de 2 semanas, salvo los que estuvieron en el extranjero, que ahora han regresado para esta ofensiva que se ha iniciado, aparentemente, y esos serían unos 40.000 ucranianos que estaban en distintos países del este, Alemania, Inglaterra, y Francia, Estados Unidos. El resto son, digamos, prácticamente se puede decir que Ucrania tuvo 3 ejércitos desde que empezó la guerra. Ya han desaparecido 2, le queda 1. No sé si se podrá armar otro ejército más, especialmente por el equipamiento, que también la OTAN y sus aliados no tienen tanta capacidad industrial como para abastecer a las fuerzas ucranianas, y por el ritmo de combate que tienen los rusos, especialmente con la utilización de su artillería, ¿no? Claro. Bueno, por más que le enviaran material, lo hablábamos la semana pasada con Camille, que, bueno, todo material que llega tiene que tener un leve mínimo entrenamiento de uso. Bueno, parece que ese entrenamiento lo tuvieron afuera, en los países donde estos 30.000 o 40.000 soldados fueron instruidos, lo cual es probable que sí, que no haya una integración. Después en Ucrania no haya habido tiempo, no se pudo hacer una integración, porque una cosa es entrenar individualmente, y otra es que los elementos tengan instrucción por niveles, de compañía, de unidad, de brigada. Es decir, eso también hay que entrenar, porque si no, eso es, obviamente, por videos que tuve oportunidad de ver ayer y antes de ayer, pareciera que o están muy mal grabados o son muy accidentales, pero se ve un cierto desorden en las formaciones de ataque de los ucranianos. ¿Será que se recibe también que se contrate mercenarios, tropas privadas? Sí, creo, pero que eso ha disminuido grandemente, porque las bajas han sido
altísima dentro de esos contingentes. Y los rusos parece que han fijado una prioridad de detectar esas unidades y bombardearlas con, digamos, sin dejar lugar a dudas, porque precisamente quieren destruir esos contingentes que tendrían mayor experiencia, teóricamente. Porque hay que saber que Occidente, salvo la mini guerra que hubo en Serbia, en Yugoslavia y nada más, no ha tenido guerras con ejércitos calificados. Siempre han andado con guerrilleros, gente armada circunstancialmente, tanto en Irak, que fue muy breve eso de pocos días, pues el ejército iraquí fue denostado en poco tiempo, quebrado rápidamente en una semana, así que eso no es una gran experiencia. Estados Unidos no tiene experiencia desde la guerra de Corea, prácticamente con ejércitos equivalentes. Tiene experiencia de combates con pastores de cabra armados. Claro, tipo lo que hacían ellos en Medio Oriente. Toda esa guerra. En Siria sí, son guerras de emboscadas, de comandos, pero no son de unidades pesadas, como es en Ucrania, que son unidades regulares que requiere técnicas y procedimientos de entrenamientos muy bien establecidos, ¿no? Claro. Estos son con pequeños grupos o grupos que se reúnen circunstancialmente para una acción o una operación especial y luego se dispersan. El problema que tiene Ucrania es cómo va a sobrevivir lo que quede de Ucrania, porque es obvio que creo que no van a contar con el territorio como antes del 26 de febrero del 2022, ¿no? No creo. Bueno, pero le pasará a Ucrania lo que hicieron con Alemania, tal vez, después de la guerra, ¿no? La dividirán en 20 pedazos. Toda esa parte del sur de Ucrania que está ocupada por Rusia, no creo que difícilmente se devuelva eso, ¿no? ¿Quién ocuparía la otra parte occidental, oriental, llamémoslo, se habla de que a lo mejor se la repartiría una parte Polonia, podría ser Hungría también, porque tiene, digamos, habitantes étnicamente húngaros y lo mismo que étnicamente polacos, ¿no? Claro. Entonces, entre Polonia, Hungría, y puede ser que Lituania, algunos de estos países del Báltico que han perdido territorio a manos de Rusia, y ahora hay un nuevo orden que indudablemente Ucrania, los rusos no van a dejar que vuelva a ser una amenaza, ¿no? Pero la reconstrucción llevaría primero grandes inversiones, sin duda. Porque toda la infraestructura está destruida, no es volver a empezar. Y dinero. Y no tienen, esa población no va a volver. Se cree que hay pero con mucho éxito, 25 millones. Hace 4 años era de 40 millones, 45 millones. ¿No? Esa gente, falta la gente. Y la tierra y las fábricas, que era una nación industrial heredada de la Unión Soviética, eso está destruido. Pero todo lo que es tierra es
Eso está todo comprado por las grandes multinacionales occidentales. Eso ya se ha comprado en este transcurso y se sigue comprando a precio vil. Claro. Ahí hay una redistribución de la propiedad, está habiendo, y redistribución, digamos, de la actividad económica que va a surgir, porque no hay nadie que tenga ahí capitales como para comenzar o tener la iniciativa de una reconstrucción, especialmente la infraestructura carretera, eléctrica, aeródromos y todo, hospitales, ciudades. Eso ha sido devastado. Se dice que la cantidad de fondos económicos que se le otorgaron a Zelensky terminaban en paraísos fiscales. ¿Es así? Dice que sí, que se ha vendido también mucho armamento. Hay armamento que está apareciendo en otros lugares del mundo y que fueron entregados a Ucrania y que, bueno, no nos olvidemos que uno de los cañones autopropulsados franceses muy modernos y de alta tecnología que fueron regalados o cedidos a Ucrania fueron vendidos en el frente y los rusos se hicieron con un cañón que a lo mejor no disparó nada ahí en Ucrania, claro, enterito. No es que lo juntaron de un ataque, como se hace siempre. Lo capturaron. No, este está completito. Está con el cartel de venta y el precio. Que lo vendieron, eso se dice, ¿no? Y de dos tipos de piezas de artillería que eran muy nuevas, muy modernas, pero la francesa sobre todo porque estaba sobre rueda. Es un diseño mucho más moderno y más ágil y más interesante, ¿no? Así que eso no creo que además el material, la inmensa cantidad de vehículos blindados que se ha destruido y capturado es para armar 3, 4 ejércitos, y eso se recuperará. ¿Eso está recapturado por los rusos, a los ucranianos? Capturado por los rusos. No, capturado por los rusos. Ucrania es una desolación. Lamentablemente es así. ¿Y cuál es el objetivo militar entonces de Putin? ¿Llegar y quedarse en esa fracción y evitar que pareciera ser que ellos quieren o quedarse con todo el territorio? No creo que quedarse con todo el territorio no sea su deseo tampoco, ¿no? Sino quedar con todo el territorio habitados por rusos étnicos. Claro. Y obviamente lo que queda de Ucrania o que pueda quedar de Ucrania, que sea un estado tapón, que no tenga ningún tipo de compromisos con la OTAN ni pueda recepcionar fuerzas europeas o estacionarlas dentro de su territorio. Realmente se nota que es una guerra por procuración, lo han agarrado a estos ucranianos, no sé por qué han hecho eso, se han prestado a eso, porque eso si lo hubieran negociado con los rusos, antes de que comience la intervención militar rusa, esto no hubiera tenido, digamos, estas gravísimas complicaciones y Ucrania hubiera podido restablecer su integridad, no así su beligerancia pro-occidental, porque eso le iba a estar vedado, era una de las condiciones de Rusia, que no pertenezca a la OTAN ni a la Unión Europea y que sea, digamos, una especie de Estado que muelle, que esté ahí intermedio, pero que no facilite, como es Austria, como era Finlandia. ¿Qué es Croacia para Rusia?
Ucrania, perdón, para Rusia? Bueno, era mucho, estratégico. era parte de la historia de Rusia, ¿no? Se nota que por eso en las primeras etapas de la guerra, Rusia estuvo muy suave, no rompió casi nada, trató de ver si se podía negociar, esa es la impresión que yo tengo. Ofreció muchos planes de paz. Ofreció eso, hicieron en Turquía, llegaron a acuerdos, pero parece ser, según lo que comentan, que fue Londres la que no permitió que eso siguiera adelante ni se concretara. Entonces ahí se terminaron todas las conversaciones. Ahora llegar a esta situación, perdiendo su país y perdiendo tantos miles de vidas, realmente creo que hicieron muy mal negocio porque no sacan nada a favor. No, totalmente. ¿Y qué es Ucrania para Europa y Estados Unidos? Y va a ser... Es fundamental, es el alimento de los europeos. No, va a quedar... Tenía instalaciones atómicas muy importantes, bueno, Chernobyl, Rusia, pero eso ya estaba... desmantelada, ¿no? Estaba así, inactivada, pero es un reflejo que antes era muy importante para Rusia. Está esta usina de Zaporilla que están atacando a los alrededores. No me extrañaría que terminen atacando también a las usinas nucleares que están ahí, que son muy grandes, y bueno, esas usinas nucleares están en manos rusas, ¿no? Están en manos rusas, pero están en manos en el sentido de que, digamos, la defensa inmediata nada más. Claro. No tiene todo el dispositivo, ni están integrados en kilómetros adelante y demás cuestiones. Sí, está en manos rusas. Protegiéndola de alguna manera como para... Sí, protegiéndola, pero es evidente que ya se transgredieron todas las medidas de seguridad que puso la Comisión Internacional de Energía Atómica. Entonces eso, en cualquier momento puede caer un proyectil de artillería, o un misil, o una bomba guiada, unos metros antes del blanco, después, y eso va a ser un desastre. ¿Por qué iría a una guerra nuclear? Es decir, ¿a quién le conviene? No es que le convenga a nadie. El problema es que acá, por eso es muy difícil hablar de estos temas. Vos ves que no se habla en la Argentina de este tema. No, los únicos que lo he escuchado es a vos, algún otro, Camili que vino aquí y algún otro. Acá no se habla, no hay información, nadie analiza, es como si estuviéramos en otro planeta y está eso muy lejano. Nosotros lo hemos hablado a través de Samuel Cruz Trujillo, que se ha dado un curso sobre esta temática, lo habla Pablo Ansaldi, otro que trabaja el tema geopolítico, vos, y creo que muy pocos, no hemos escuchado mucho. Mirá, para no causar consecuencias desfavorables, vamos a tener que hablar medio en metáfora, porque ahora Occidente ejerce en la democracia la censura correspondiente. Ya desde la pandemia ahora se ha agravado para estos temas. Claro. Yo creo que los que realmente han provocado y conducen esta guerra han estado acumulando su riqueza a lo largo de los últimos 500 años. Y es muy difícil para esa gente que lleva generaciones acumulando riqueza, en algún momento verse privada o limitada de la omnipotencia, de toda la riqueza, de todo el capital que tenía. Y por lo tanto eso... es digamos, no entraría dentro de un análisis de ventajas y desventajas, ganancias y pérdidas, porque eso está fuera es metafísico. Eso.
Acá hay mucha gente que vivió concentrando el poder y con ese poder ha destruido a Occidente, ha destruido a la civilización que cuando se llamaba occidental y cristiana, y ha destruido a la Iglesia Católica. La ha infiltrado a través de una herramienta, un instrumento de poder que tampoco se habla, no se enseña, nadie dice nada en ninguna universidad donde debería ejercitarse la libertad de educación y de opinión. Bueno, totalmente. Vamos a aprovechar que estamos con el agua y vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida con don Santiago Roque Alonso, un poco desasnándonos, conversando sobre este tema Ucrania y bueno, vamos a entrar en la política nacional. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con don Santiago Roque Alonso. Santiago, bueno, veníamos haciendo un panorama, ¿no es cierto?, de que nadie gana, la posibilidad nuclear está, todo depende también de las élites, estos que tienen, como bien dijiste, el poder internacional del dinero, concentrado a la usura en un sector sí, de todo eso yo particularmente lo designo tomando la definición de la Iglesia en la encíclica de Pío XI, 40º año, el poder internacional del dinero o el capitalismo financiero internacional, son todas sinónimos para evitar la censura explícita que ejercen estos señores que son muy demócratas, ¿no? Y que cada vez están mucho más, porque recientemente sacaron en Estados Unidos un documento que habla de la censura por las fake news, ¿no? Las noticias, sí, pero que menciona en el artículo como 8 veces el sionismo. Parece que como que esa postura está más orientada al sionismo, a protegerse ellos mismos, de que no salga la información y que todo sea fake news, ¿no? Mentira, claro. O una controversia, pero lo curioso es que habla de antisemitismo. Y permanentemente es antisemitismo, antisemitismo. Una de las consecuencias de la guerra de Juan Manuel es que en Estados Unidos está habiendo no digo que haya una campaña, está habiendo un despertar de conciencia precisamente que tiene por objeto a los judíos, ¿no? Especialmente a los sionistas y al Estado de Israel, donde ellos ejercen
en Estados Unidos particularmente y en Inglaterra una gran influencia, decisiva influencia, más allá, que va varias veces, más allá de su representación poblacional dentro de los Estados Unidos, y que me parece a mí que eso va a ser una derivación grave que va a traer esta guerra. Porque el no ganar la guerra va a traer muchas consecuencias. Peor sería que pierda la guerra, que serían mucho peores las consecuencias. Me parece que el solo hecho de no ganar, suponiendo que no ganan, y bueno, se quedan todos ahí, lo aceptan y se terminó, eso traería un despertar y una revisión histórica, política dentro de los Estados Unidos, que yo presumo que va a ser muy grave, muy grave. Tal vez equivalente a lo que ocurrió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Porque los norteamericanos son muy dados a sacar la pistola, son muy militaristas, ¿no? Y cuando se sienten, a pesar de haber sido cómplices, se sienten traicionados o perjudicados, son un poco irracionales. Mi padre decía, los norteamericanos son como el bulldog. ¿Viste? Cuando lo soltás sobre un problema te rompe todo. Sí, son torpes, no entienden razones. Son tiránicos, son déspotas. No entienden razones, tienen su particularidad, ¿no? Y eso se demostró mucho en las guerras civiles, eso se demostró ahí. Hablan del antirracismo y tuvieron sometidos a los negros hasta el año 65. O sea, eso es así, pero bueno. Y dan clase de derechos humanos. Pero esto va a llevar a consecuencia esta nueva, si es que esto se sigue y no hay un acuerdo y no hay nada, acá va a cambiar el mundo, va a cambiar y está cambiando ya. Otro de los problemas que tiene como consecuencia ya sufriendo Estados Unidos es la desdolarización, que es la capacidad, ellos tenían la capacidad impune de emitir cualquier cantidad de dólares que quisieran, no tenían limitaciones. Ahora la situación está más grave, está desdolarizándose Estados Unidos, ha perdido el dólar, la participación como moneda de intercambio en el mercado mundial, eso lo ha perdido. En el mes de marzo ha perdido un 3%, y así va, todavía no se ve grandes, pero obviamente China y Rusia, y especialmente China, que tenía grandes reservas de bonos del Tesoro. Yo supongo que eso se va a ir desprendiendo y se está desprendiendo rápidamente de eso. Rusia era una condición para que China tuviera esa calidad de productor privilegiado del mundo, como fábrica del mundo. Por eso te decía que acá es como si no pasara nada, y estamos viendo que un imbécil, candidato a presidente, te habla de dolarizar, cuando allá se está desdolarizando y está perdiendo valor el dólar. Nadie puede asegurar cuánto va a costar el dólar a fin de año respecto a las otras monedas del mundo. Alemania entró en recesión oficial a partir del 1 de junio, ya venía. Francia lo mismo, España ni que hablar, Italia también. Es decir, esos países industrializados
que están pagando sus combustibles y energía 3 o 4 veces más que lo que pagaban como consecuencia de las sanciones a Rusia y que no pueden comprar el petróleo, ni el gas, ni otras producciones rusas, se les ha ido por las nubes y no pueden competir en el mercado. No pueden competir por el costo energético. 3 o 4 veces más de lo que pagaban antes, salieron del foco de productividad en la cual podían competir. Eso yo supongo que debe haber gente que debe estar estudiando qué van a hacer. Si no, Europa va a ser un caos. Si es que no llega la guerra nuclear, que va a ser más caos todavía. Por eso yo creo que los patrones que son los verdaderos responsables de estas guerras, si no llegan a un punto de equilibrio y de razonamiento y de sentido común, y es probable que ellos inicien la guerra. No hay que olvidarse que en este sentido Israel es un poder independiente de los controles de las grandes potencias, está fuera de cualquier control, inclusive de los rusos que están más cerca, porque ellos se cree que tienen entre 400 y 500 bombas o artefactos nucleares. Y eso no está contabilizado en los distintos tratados que hubo entre Rusia y Estados Unidos. Nunca entró eso, nunca fue inspeccionado, no se sabe cómo son, qué es lo que tienen. Eso es una incógnita. Y no se sabe cómo se maneja eso. ¿Cuál es el mecanismo de lealtad para manejar eso? O sea, ellos pueden provocar indirectamente, ellos como pueden Nord Stream, provocar. por ejemplo, los norteamericanos o... ¿no es cierto? Sí, pues ellos son en ese sentido, tienen ahí a lo mejor están controlados hoy, más controlados por medios electrónicos, pero me parece que ellos tienen mucha libertad de acción como para meter una mecha. Sí. Decir yo no fui, pero la tiraron. Sí, es muy probable, ¿no? Y vaya a saber quién paga el pato de eso, porque claro, pierden todo lo que se habían imaginado desde su concepción, no digo religiosa, porque la mayoría de esa gente no cree en Dios, pero tienen, digamos, otros dioses. Y eso no tienen los patrones con los cuales nosotros estamos educados y nuestra cultura se ha formado. Entonces, ellos tienen libertad, además. No serán religiosos, pero usan la kippah. Cuando estamos hablando de Rusia, que creó su propio mercado común, llamémoslo, ¿no? Porque está entre yenes, el rublo, y se fortaleció el rublo, pusieron el SWIFT, ¿no es cierto? Y no me acuerdo qué otro sistema que era bloquear todos los comercios con Rusia. Todo el mundo terminó comprando en rublos y entrando en su propio mercado, inclusive Brasil ya está más comprometido en el rublo que en el dólar. Bueno, toda esa... Argentina está en la cola. Toda esa capacidad de... nueva de negociación. Eso tiene que afectar el dólar sin duda. Sí, eso está afectando el dólar. La víctima de eso es el dólar, porque está dejando de ser la moneda de pago internacional. Y ese es el problema de la Argentina, que yo creo uno de los problemas graves. El pueblo, la gente, inclusive los profesionales, la gente más educada, la clase supuestamente dirigente, que yo creo que no existe, en la Argentina no existe, es un conjunto de amontonados ahí que usufructa las prebendas que da el Estado, la corrupción y esto y aquello, y que de ahí saca, pero no es una clase dirigente.
esa gente no tiene idea de estas cosas, ni siquiera idea teórica. Y el común de la gente ni entiende, ni sabe, no saben que el sistema de monetario, de emisión fragmentaria, cómo funciona, las atribuciones que se le dieron a los bancos privados, no tiene idea de nada. Todavía uno siente hablar contra la inflación y por la emisión. Ellos creen que el gobierno es el que emite. No, lo que emite son los bancos privados. Ellos crean la moneda de la nada. Pero esa idea de crear moneda de la nada no lo entienden porque nadie lo hizo. Creo que, no quiero ser yo acá ponerme de ejemplo, pero en la Argentina, en los últimos 25 años, el que ha estado hablando constantemente de este tema ha sido yo, pero aislado, sin eco en ningún lado. Ni en la iglesia, ni en ninguna institución más o menos seria que debería tener alternativas de pensamiento para lo que pudiera venir. Por lo menos un sector pensante. Por lo menos ¿no? sí, un sector pensante, pero acá no hay esos sectores. Es una colonia instalada plenamente con ínfulas de patrón, ¿no? De pero patroncitos. somos inexistentes, se nota, ¿no? Sí, porque culturalmente también, eso se refleja culturalmente. No es un artificio que no se observa eso. Somos débiles y malos y en varios rubros, entonces tenemos ya un medio inaceptable nuestra presentación. Por eso yo veo muy difícil la situación y terminal la situación argentina. Santiago, te hago una pregunta, ¿no? Lo mismo que, se lo hice a un invitado una vez, lo mismo que está el Club Bilderberg, que marca lineamientos mundiales, de alguna manera deben haber tocado el tema de Ucrania, no conozco cuáles fueron los resultados, pero bueno, lo hicieron este año, hace pocas semanas lo hicieron en Portugal, justamente en tierra de la aparición de la Virgen de Fátima. Sin embargo, se juntaron los poderosos, no sé si asistieron todos, pero hubo gente muy importante. Obviamente los que están arriba es el poder internacional del dinero. Acá en la Argentina quisieron hacer una copia, y se llamó el grupo de Yau Yau, que son los Werten, los Selstein, ¿no? La plutocracia nacional, ¿no? Claro. Supuestamente ¿no? Nacional, ¿no? Elitista, ¿no? Sin duda. Sí, la plutocracia que vive en Argentina, vive en Argentina. Pero digamos que a nivel mundial, esos grupos que se juntan en Bilderberg y que están relacionados con toda la élite mundial, especialmente sionistas, ¿no es cierto?, etcétera, Hazara. Ahora resulta que esos mismos, que son los dueños de la Argentina de hoy, ¿no? Ya habían hablado de la mafia judía en un libro publicado, ¿no es cierto?, hace poco, pero que a través de estos... Hay que decirlo, redactado por un señor judío, que es judío, claro. No es que me acuerdo el nombre, un nazi el que hizo eso, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Sí, en este momento no me acuerdo, pero... Bien, la historia es que, bueno, hoy la Argentina cada vez, la concentración del poder está cada vez más en sectores sionistas, házaros, ¿no? Después estará el resto, que bueno, el silencio los mata. Pero bueno, la historia es que al ser dueños de la Argentina, ahora ellos quieren saber cómo es la política, ¿no? Y se transformaron en una especie de Trilateral Commission, ¿no es cierto? Una especie de, ¿no es cierto?, sector, American Dialogue, donde citan a los candidatos, están empresarios, y por supuesto la mayoría de ellos, donde los candidatos tienen que rendir exámenes. Lo mismo que lo daban en la Trilateral, American Dialogue y todas estas organizaciones internacionales, ahora también dan examen a estos grupos poderosos para decir qué van a hacer. Entonces, lo que me impresiona es que se conforme en la Argentina un grupo denominado Yau Yau, ¿no es cierto?, que es un Bilderberg en miniatura, pero que de alguna manera ejerce de patrón contralor
de los candidatos. Pero eso siempre debió haber existido en secreto. Debe haber sido de hace mucho tiempo. Sí, eso existió siempre en secreto. El lugar más representativo, aunque no por eso más público, es la masonería que nos ha dominado desde 1800. Y antes, ¿no? 1867 y todo. Claro. Pero ha dominado, sí. Nos ha dominado desde esa época y ellos han hecho otro país. Ese país, la Argentina no es no viene de esa creación post la batalla de Caseros. Claro. Es un país nuevo, construido sobre las bases de Alberdi, que él preveía construir un país con una nueva población. Lo de la nueva población no le salió tan bien, pero digamos, las pautas culturales siguieron vigentes y tuvieron éxito por determinada cantidad de años y después tuvieron que adaptarse o vaya a saber por qué no siguieron el control rígido, ¿no? Se le fue de la mano a lo mejor por adoptar sistemas políticos que no tenían el control o no tenían el know-how para tener eso bien controlado, ¿no? Y se le fue de la mano en distintas circunstancias. Yo creo que eso no es nuevo, Juan Manuel. Eso bueno, pero ahora está a la vista. Está a la vista y detrás de eso debe haber algo más secreto todavía, porque siempre detrás de una organización secreta, encima hay otra más secreta que es más hermética, y así sucesivamente. Esa es la técnica implantada públicamente a partir de la Revolución Francesa, pero que ya venía de la Alta Edad Media, venía trabajando, especialmente con la Reforma protestante y todo lo demás. Eso dio lugar al secreto y el secreto del secreto y con compromisos muy graves, ¿no? Bueno, pero eso te demuestra ahora los posibles candidatos que han desfilado por ahí, aparte de empresarios, etcétera, donde han expuesto. Todavía no se sabe quién es candidato a dónde, ¿no? Pero desfilaron todos. Todavía los partidos no dijeron cuál es el mío, ¿no? 5 meses creo que faltan, ¿no? Sí. 5 meses. Y no sé en qué momento van a pensar qué es lo que van a hacer como gobierno, los que quieran ser candidatos. Sí. No, terminó la Argentina, Juan Manuel. Está terminado esto. Esto ni siquiera una factoría próspera como pensaron la generación del 80 ni siquiera una factoría próspera. Es un terreno dominado, un territorio dominado, sobre el cual hay habitantes, no ciudadanos. Porque la calidad de ciudadano está degradada, totalmente degradada. Claro, no tiene derechos el argentino, nada, se nota que no hay derechos, ¿no? Además no los reclama porque lo han mantenido en la ignorancia con un sistema, estos 40 años de recuperación de la democracia han sido demoledores, muy bien hecho, han destruido el país. Muy bien pensado, muy bien ejecutado. Por eso no quedó nada acá. Claro, no queda nada. Para hacerle el mal lo han hecho perfecto. No lo han muy hecho. Bien, está bien hecho. Podrían haber hecho el bien, no, pero... No. Está a la medida de lo que ellos siempre quisieron hacer. Vos tenías una cuestión de los candidatos o algo para mostrarnos. Bueno, había traído ese videíto que curioso. Hice una extracción, una pequeña edición de un reportaje que Fantino le hace a este señor Rodríguez Larreta, donde habla específicamente, ni habla porque ni pregunta bien, ni obviamente responde
con conocimiento, ¿no? O se hace el tonto, pero hay una palabra ahí que es clave, ¿no? Respecto a las Fuerzas Armadas, que ese es, digamos, probablemente ahora viene la disolución total y de hecho de las Fuerzas Armadas. ¿Vamos a De escucharlo? lo poco que ya queda. Seguro. De lo poco que queda o aparenta. Es que es todo un circuito, ¿no? Vamos a escucharlo. Perfil buscas. Hoy hay una noticia que impacta mucho, que es que 6 aviones Super Étendard fueron directamente tirados a la basura, ¿no? ¿Qué tipo de perfil de defensa pensás para Argentina si te tocara? ¿Te intentarías reforzar en el armamento o buscarías otro tipo de perfil? No, buscaría un perfil internacionalista, un perfil que tenga la visión geopolítica. Yo no creo en la defensa como una cosa aislada de la Argentina defendiéndonos de todo el resto, ¿no? Hoy no tenemos hipótesis de conflicto. Acá lo importante es mucho más geopolíticamente cómo nos relacionamos con otros países con los que coincidimos para, por ejemplo, atacar el tema del narco, que es un tema ya continental, juntos, para ese tipo de cosas, hipótesis de terrorismo internacional, que la tenés que hacer coordinado con otros países. Para mí, yo le daría mucha importancia en la defensa al tema geopolítico internacional. ¿No te pondrías a comprar armamento? A ver, si hay que comprar, compras, pero no, sí hay que comprar, pero no te armarías. No es el objeto del ministerio. Bien, es mucho más un tema de relaciones geopolíticas que de defensa. Tu mirada geopolítica, vos sabés que el mundo ha vuelto a cambiar, según parece, ¿no? Sí. ¿Está más para Estados Unidos y lo que significa un Estados Unidos, o podrías hacer un giro hacia los BRICS? Mirá, yo creo que en términos comerciales le tenemos que vender con total pragmatismo todo lo que podamos a todos los que podamos. Todo lo que podamos vender es trabajo argentino. Hoy los mercados que más están creciendo para Argentina son mercados atípicos. Vietnam, Indonesia, la India, que no eran los tradicionales. ¿India es BRICS? Claro. Es BRICS. Claro. BRIC, Brasil, claro. Rusia, sí, India y China. Razón. Entonces, desde el punto de vista comercial, económico, promover inversiones, yo sería totalmente agresivo. Como dijiste, resultadista. Si me vienen a comprar, vendo. Vale, y mandaría a todos nuestros diplomáticos que vayan con la valijita a vender. Sí. Ahora, desde un punto de vista geopolítico, yo ahí sí me respaldaría, me acercaría a los países en los que coincidimos en los valores democráticos, en los valores de defensa de derechos humanos, en los llamados valores, si querés, del mundo occidental. Y creo que tenemos que tener una posición clara en ese sentido. Nosotros no podemos relacionarnos con países de Latinoamérica antidemocráticos como Venezuela, como Cuba. No podemos. Está mal eso. Entonces, ahí sí hay que tomar una posición clara del lado de la democracia, del lado del cuidado de los derechos humanos, del lado geopolítico donde nos defendamos mutuamente del avance de la droga. Creo que fui claro. Sos pragmático en lo económico. Totalmente pragmático en lo económico, buscando trabajo argentino, inversiones en la Argentina, exportaciones argentinas, todo eso, todo lo que podemos vender todo lo que podamos a todos los que podamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Tu perfil de ministro de Economía, ¿a qué responde? ¿Dónde ancla? Primero, yo voy a ser el primer presidente argentino. Bueno, lo que acá hay que observar algunas cosas que están encubiertas. Bueno, esto viene bien para los imbéciles argentinos, que son millones. La imbecilidad en Argentina acá es una profesión muy exitosa. Y los imbéciles ignorantes de la Argentina, especialmente las clases más altas, que tuvieron las mayores posibilidades de ser mejores y de aportar más al país, son las peores, como este señor. Yo creía que eran los kirchneristas, porque escuché tanto que los kirchneristas perseguían a los militares, que a los derechos humanos, pero no sabía que estos liberales eran peores, eran también derechos humanistas. Bueno, son los líderes del LGTB, del aborto, de esto, de aquello, 20, 30, y el señor también. Bueno, este es un pero claro, ¿quién se va a dar cuenta de esto si no saben? La gente no sabe esto.
se te siguen repitiendo todos los días a las 11 de la noche en uno de los canales con un imbécil el asunto de que los kirchneristas son los malos, que son estos. Yo no estoy defendiendo esto ha sido un plan ejecutado, necesariamente tuvo que ser inicialmente ejecutado por un zurdo, o que trabajó de zurdo, que fue Néstor Kirchner y su mujer. Ellos actuaron de zurdo, fueron actores de zurdo, nunca fueron zurdos, aunque a algunos los pelos se les crezcan, por lo que yo le estoy diciendo. Nunca fueron, en Río Gallegos fueron zurdos, nunca tuvieron... Le digo porque yo era jefe de regimiento en Rospentec y no había ningún problema con este supuesto zurdaje de los Kirchner. Nada, cero. De repente, cuando sale electo, toman el disfraz de zurdo. El pacto con Berbisky y todo este grupo, ¿no? Y Berbisky es un agente norteamericano, dejémonos embromar. Claro. Es un hombre de Estados Unidos. ¿Quiénes son las empresas que lo sponsorean? Son americanas, no son rusas, no son soviéticas. No son soviéticas. Soros, está la Embajada de Israel, la de Alemania, la de Norteamérica, Inglaterra, están todos. Son occidentales. Entonces, ellos se disfrazaron de zurdo. Porque esto que vos decís, que esta trilateral mini de los ricos, del Yayao, necesitaban, junto con sus socios de la plutocracia internacional, a las cuales están absolutamente subordinados, ahí no hay resquicio para ningún grado de libertad, no tuvieran la deuda, no investigaran la deuda externa. Tenía que venir supuestos loquitos, que no son loquitos, que vinieran a revolver todo, haciéndose pasar por zurdos, por montoneros, por esto, por aquello. Actuaron, no fueron ni lo uno ni lo otro, actuaron, ¿no? Es que y llevaron a cabo y la gente los identificó como los zurdos, como si ellos, el matrimonio hubiera firmado las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales de los militares las firmaron los jueces, no Kirchner, no la señora Cristina de Kirchner. No fueron los jueces. La justicia es la responsable de lo que pasa y pasó con los militares y sigue pasando. Estos actuaron de espectáculo, hicieron el espectáculo. Fueron a la escuela de mecánica, fueron a Córdoba, ahí a hacer el discurso famoso ese, y entregar ahí lo que había sido un supuesto lugar de reunión de prisioneros. La escuela de mecánica, la Armada. La escuela de mecánica, todo. Fue toda una farsa eso, es una farsa. Estos no son zurdos, trabajaron de zurdo con los norteamericanos. Norteamérica es la que nos impuso estas condiciones. Ellos no lo podían hacer con su gente bien. Tenía que venir un zurdito, tenía que ganar un zurdito que pareciera zurdo. Y así todos tragaban el sapo. ¿Cómo se tragaron? Y la Cristina, y esto, y lo otro. Se tragaron el sapo. Tenían que hacer ese trabajo. No lo iban a traer a los ricos de Argentina a hacer ese trabajo contra los militares. Bueno, eso mismo que está diciendo con respecto a eso es lo que estamos viendo con Rodríguez Larreta, pero también con la posible candidata a presidente, que es el caso de la Bullrich, ¿no? También otro revolucionismo internacional. Bueno. Lo mismo que la Bregman en la izquierda, y vemos toda una cantidad de personajes que son nefastos para la política argentina. Todas las organizaciones de izquierda dependen de los servicios de inteligencia norteamericanos, de los 1000 y pico de servicios de inteligencia que hay. Depende de la izquierda, toda esta, cada una depende
o del FBI, o de la CIA, o de la NSA, o de otros servicios menores de inteligencia, de instituciones. Todo depende, están todos cooptados, todos cooptados. Esto, ¿alguien puede creer que eso hayan leído El Capital y sepan la doctrina marxista igual que los Kirchner? No saben nada, nada de nada. No les interesa porque ¿para qué van a leer y hacer si su problema es el poder, en 1984. El poder, nada más que el poder bruto, sin ideología, sin nada. Ellos se adaptan y le ponen el barniz de la ideología. Eso ha sido una gran mentira. Yo solo publiqué, no vayan a creer que esto es una novedad que estoy diciendo. Está publicado, escrito y vuelto a compilar en varios fascículos cuando el señor Obama, ¿qué presidente soviético o comunista vino a tirar flores acá al río por los desaparecidos? ¿A vos conocés alguno? No. ¿Hay alguno que haya venido? No, el único que vino es un presidente norteamericano, con un presidente argentino muy encumbrado, de la clase bien y rico y todo lo demás, que se supone que es un liberal y adicto a Adam Smith y demás. No vino nadie. Una burla. Nadie. Ha sido una burla. Es una burla, sigue siendo una burla gracias a la ignorancia del pueblo argentino y de su inexistente clase dirigente corrupta y corruptora, abyecta. Eso, digamos, no alcanzan los adjetivos. Es mentira que sean revolucionarios, nunca lo fueron. Y el señor Femení tampoco habrá sido los primeros días de su revolución. Después lo cooptaron. Bueno, la mayoría de los líderes eran todos de los servicios. ¿Quién les hizo vivir? ¿Quién les hizo vivir? Que yo sepa, los iraníes, no hay uno que sea de alguna relevancia ideológica o tecnológica que pueda andar veraneando por los mares del mundo sin problema. Al que lo agarran lo revientan. En cambio, estos señores guerrilleros tuvieron la protección de los servicios de inteligencia occidentales. Si no, no podrían haber estado en Europa, no podrían haber sido cuidados en Europa. Eso no lo entendieron los militares en su época y no lo entendieron tampoco a posteriori. Y después ocuparon los cargos de la democracia, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con Duhalde, con todo, ¿no? Y ya que hablamos de este problema de la persecución jurídica a los militares, eso fue armado jurídicamente por el sistema, no por los zurdos, por el sistema jurídico argentino, judicial. Tal es así que hoy no es la señora o la que le reemplazara, tendría que reemplazarla, de las madres de Plaza de Mayo. Sí, no es ella la custodia de preservar la memoria. No, se la sacaron de encima, como yo escribí hace más de 15 años, creo que fue eso, con el negociado famoso de que tenían con las madres de Plaza de Mayo, los Joclender de aquí y de allá. Se la sacó el señor presidente de la Corte en ese momento, el doctor Lorenzetti. Él es el custodio y el vedor y el hombre, digamos que encargado de mantener la persecución de los derechos humanos. ¿O acaso no parecía con el señor Anguita haciendo la inauguración de la sala de los derechos humanos y con esto? ¿Un terrorista? Aparte se supone que ellos no tienen que decir nada de derechos humanos, ellos tienen que hacer temas judiciales por los derechos humanos. Mirá, yo lo tengo, eso lo hice en su momento. Se lo sacaron, eso está en poder del Estado, en uno de los poderes del Estado, en el Poder Judicial. Está ahí. Por eso la señora Cristina está bebiendo el producto de sus venenos.
Ella es víctima, ella es víctima de sus venenos, de los mismos venenos que creó para, y se prestó que se crearan para los militares, se lo crearon a ella. Es obvio que se los crearon, sí, más allá de que sabíamos y que todos los gobiernos pedían, pidió más todavía, en vez del 5% creo que pidió el 15%. Saltó un poco la valla, pero eso fue siempre en la Argentina, y siempre se pusieron las empresas de acuerdo y se repartieron el botín del Estado para hacer las obras. Eso, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo es una novedad? ¿Qué es peor de los tres poderes que tiene el Estado? Y en este momento yo creo que el judicial. Coincido lamentablemente con la señora Cristina, pero ella está estrictamente, ¿no? Yo no digo que no haya robado, no sé si robó o no robó, pero no se le puede probar. No hay pruebas, digamos, objetivas. Si la hicieron muy bien. Sí. Bueno, él era un experto. Él no era ningún bobo, tenía un buen entrenamiento. Pero mira... Él, como dice la señora. Yo no lo conocía a él mientras estuve en Santa Cruz, pero no era ninguna luz. Pero no había ningún negocio que pasara que no se llevara su... Bueno, pero esa es la parte... No, él fue un gran descubridor, ¿no? Él descubrió, como ningún político argentino, que para hacer política hay que tener dinero. Él descubrió esa. Sí. Él descubrió mejor dicho, la llave del éxito. Sin querer, él denunció eso. Sin querer, él dijo, cuando vio la caja, qué maravilla esto. Él necesitaba el dinero porque no era un hombre de gasto, eso sí lo supe, no era un hombre de malgastar el dinero, de hacer... Sí, no era un tipo austero, era bastante austero, no era eso, al menos no se lo conocía en ese momento por esa condición. Pero cuando él es el único que se da cuenta desde Casero para acá que sin dinero no se puede hacer política. Él descubrió la piedra filosofal. Y eso... Bueno, tenía antecedentes. Sí. Él descubrió la piedra filosofal de que el dinero sirve para hacer la política. Siempre se dijo así, siempre hemos enseñado eso. Por eso los 650 millones de la privatización de YPF, ¿no? Y eso le sirvió dar el salto a la presidencia. Y sí, alguien se lo dio. Sí, capaz que se lo robaron, ¿no? De afuera. Porque eso quedó enterrado. Nunca más se habló del tema. No hubo ninguna investigación. No. Los Kirchner, que son tan defensores de la economía nacional, nunca investigaron la deuda externa, la nacionalización de la deuda con Cavallo, no la investigaron. Yo hice una carta al presidente pidiéndole que creara un cuerpo de investigadores y recurriera a las facultades de economía del país para hacer una auditoría detallada de la deuda externa. No se hizo. Y en lugar del juicio a los que traficaron con la deuda externa, y le agarraron a los militares de puntos, y tuvimos 4 o 5 años de todos los días de violación de los derechos humanos. Los militares tampoco se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta de que estaban siendo usados para eso, ¿no? La distracción de por qué no se investigó la deuda externa, y la pagaron los militares. Sin duda. Bueno, era y la siguen pagando. Levantaron la bandera de los derechos humanos, entre comillas, de acuerdo con Berlín. Eso sigue, dijeron, bueno, ahora vamos. Y va a seguir eternamente. Vamos a buscar el chivo expiatorio.
va a seguir eternamente porque eso está en manos de la Corte. Exclusivamente en manos de la Corte. No hay otro lugar del Estado que pueda regular eso. En el último discurso de Cristina dice, tenemos que nombrar, antes de irnos, dejar todos los jueces puestos. O sea, toda la cantidad de jueces que faltan, las quieren nombrar ellos. Sí, o van a tratar. Claro, porque pero tiene mayoría ahora, todavía pueden hacerlo. Lo que pasa, José, Juan Manuel, en la Argentina no se gobierna desde la Casa de Gobierno. No. Se gobierna acá, cerquita nomás. Cangallo. Y así es. El centro de la masonería. Así es, siempre, maneja siempre. Así se maneja y eso es inexistente a los ojos del gran público. No existe eso. Nadie la ve, nadie sabe para qué sirve, nadie sabe qué se hace y cuál es su función. Todo. Pero el Poder Judicial creo que lo controlan desde la ordenanza hasta el más antiguo de los presidentes de la Corte. Santiago, la verdad que es muy interesante. Tenemos que ir cerrando. ¿Algún tema? No. ¿Trajiste un libro, por lo menos? No, sí, quería hacer difusión de esto, dale, a ver si por ahí... es este librito. Ajá. ¿En pantalla? Se llama Porteños ricos y trinitarios pobres. Sí. Según lo que dice la contratapa y las solapas, este libro no fue escrito específicamente, fue escrito por José María Rosa, pero no fue escrito para que salga bajo este título, sino que sus herederos encontraron entre los manuscritos, encontraron este trabajo que debió haber sido colocado en la historia argentina. Acá está el nuevo, hay otros autores que también lo explican, pero este tiene la particularidad de que resume, no sé si por casualidad o por ingenio de José María Rosa, resume el ADN del argentino a partir de 1606. Mira. Es decir, lo que a nosotros nos pasa y cómo somos y por qué la corrupción que tanto se escandalizan, eso ya era un problema de 1606, de hace 420 años. No es una novedad. Si vos me permitís, leo un párrafo que se saca de ahí y yo le diría que parece que fuera hoy. Fue escrito 400 años antes y parece que nos está describiendo a nosotros. A ver. Porque porteño se le llamaba a los... Claro, el de la ciudad de Buenos Aires. No. Había dos entidades acá, separadas y que fueron desprofesamente fundadas separadamente. El puerto de Buenos Aires y la ciudad de la Santísima Trinidad, que no tenían nada que ver. La que políticamente tenía que ver era la ciudad, pero el puerto, donde estaban los mercaderes y todos los traficantes de negro y contrabandistas de oro y plata del Perú, mejor dicho, del Alto Perú, de Potosí, eso dominaban el puerto. Y con pocos años compraron la ciudad y todas sus instituciones políticas del Cabildo. Y lograron ser ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, que se los reconocieran. Y a partir de ahí esa fue la clase dominante argentina. Increíble. Pero te leo, porque es risueño. Así dice esta contratapa, que está sacada de un texto, es copia de un texto que está en el interior. El 28 de diciembre de 1606, aún gobernaba Hernandarias. Llegó al puerto bonaerense la barca portuguesa Nosa Señora do Rosario.
con un cargamento de 87 esclavos. Su patrón pide arribada forzosa diciendo haber perdido el rumbo entre África y Brasil y tener averías graves a reparar. El alguacil de mar, el extremeño Antonio de Sosa, sospechado de portugués y apellidarse Sousa, esto en este libro, cuando se habla de portugués, Sí. se habla de conversos o cristianos nuevos. Ajá. O marranos. Sí. Eso lo dice mucho Rivanera Carles también en su libro, en su publicación. También. Bueno, él es el otro de los autores que se ha dedicado al ADN histórico de la Argentina. Sí. Dice que este Sousa visitó al honrado Juan de Vergara, el hombre de confianza de Hernandarias, que en ese momento desempeñaba la tenencia de la gobernación, y le propone un brillante y lícito negocio. Vergara denunciaría la carga ilegal del buque entrado, que entonces, conforme a las leyes, debería venderse en subasta pública y darse la tercera parte del producto al denunciante, pero repartiría el porcentaje con el alguacil de mar, vedado por su empleo de cobrar porcentaje alguno. Vergara entra en el enjuague. La subasta tendría que hacerla Simón de Valdés como tesorero real. Y el resultado es que nadie hace ofertas, salvo Diego de Vega, jefe entonces de la comunidad portuguesa. Entiéndase por portuguesa lo que ya dije. Converso. A quien se adjudica el lote, y los negros son remitidos legalmente a Potosí. Bueno, acá está este Diego de Vega, era el jefe de la banda. El jefe del grupo allá, de ¿cómo es? El Yao Yao. Ese es el jefe de la banda. Vergara era el hombre de confianza y de absoluta decencia hasta ese momento del gobernador Hernandarias. El otro era un funcionario de la aduana que tenía que hacer el remate y no tenía que recibir nada. Bueno, acá salen recibiendo todos la coima. Claro. Esto es moneda corriente de ese entonces. De ese entonces y de hoy. Esto es hoy peor. Hoy peor, porque hay una pobreza tremenda y todo, y no les importa. Santiago Roque. Esto es hoy, no es ficción. No. Santiago, esto no es ficción. Gracias por haber venido, Santiago. Bueno, querido amigo. Y bueno, te tendremos acá en las pantallas de Tele1 muy pronto. Así bueno, esperemos que Dios nos dé oportunidades de poder hacer algo y contribuir al esclarecimiento. Eso vamos a hacer. Y eso es lo bueno de tenerte a ti. Que los que tienen poder no lo hacen, precisamente por este ADN enfermo que hemos recibido. Sin duda, sin duda. Santiago, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a vos y hasta pronto. A todos ustedes, gracias. Bueno, por supuesto, creo que ha sido más que claro todo lo que se ha hablado. El tema Ucrania es muy importante, el tema preelectoral, obviamente, Agenda 2030, ¿no? Estamos hablando del examen del Yao Yao, el poder Yao Yao, ahora abierto públicamente. Creo que vamos a hacer un programa al respecto, porque merita tocar este tema, porque estamos viendo como que hay una movida mundial, ¿no? Donde hay que, ¿no es cierto?, no se pueden tocar ciertos hilos. Y eso va a equivaler a una censura por las redes y por todo sistema que exista. Es decir, cuando uno no puede discutir, algún engaño, alguna mentira hay atrás. Cuando uno publica y le censuran, algún engaño, alguna mentira hay atrás que no permiten que uno hable. Nosotros nos ha pasado
hemos tenido casi 500.000 de suscriptores y nos han cerrado la cuenta de YouTube y otras cuentas. Y hay que volver a remontar nuevamente, ¿no? Por supuesto, muchos dedos acusadores locales y dedos acusadores desde las grandes plataformas. Pero bueno, uno tiene justamente que hacer honor a los programas. Nosotros no solo hacemos Contracara, sino que lo hacemos en TLB1, toda la verdad primero. Y nuestro deber es hablar la verdad. Aunque a veces duele para algunos, a uno lo acusan, ¿no es cierto?, de lo que fuera, ¿no? Pero bueno, eso es un problema de nosotros. La verdad tiene que decirse. A Cristo lo crucificaron, ¿no? Tal vez nos crucifican a todos nosotros por decir la verdad. El traer la verdad también tiene su dolor, ¿no es cierto? Pero decir la verdad también tiene su mérito, hay que hacerlo. Estamos jugados con la verdad y ahí vamos. Nos esperamos en otra entrega de Contracara, aquí por TLB1. Toda la verdad primero. Gracias.